Vamos a la Biblia entonces, Mateo capítulo 18, versículo 19 de la Biblia. Mateo 18, 19. Vamos a aprender hoy el poder del acuerdo en la oración. El poder del acuerdo en la oración. Cuando esté ahí conmigo, me dice amén y comenzamos. Amén. Ahí creo que está bien el sonido. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Está bien ahí. Vamos, Mateo 18, 19 dice la Biblia. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dios bendiga su palabra. Ponga mucha atención lo que dice la Biblia. Dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, dígalo, en la tierra, es decir, aquí, acerca, dice, de cualquier cosa, dígalo, cualquier cosa. Cuando la Biblia dice cualquier cosa, incluye todo. Ahí incluyen bien cosas materiales, espirituales, riquezas, lo que usted quiera. Lo que usted quiera y necesite, cualquier cosa que usted crea con fe que Dios la puede hacer, si se pone de acuerdo con alguien, dice, y clama a Dios creyendo, Dios lo va a hacer desde los cielos. Hay un poder en el acuerdo cuando oramos. Y este es el tipo de oración donde dos o más creyentes se ponen de acuerdo para orar al Señor, enfocados en un mismo propósito o por una misma petición. Yo no sé si usted tiene algún compañero de oración, pero yo tengo de compañero de oración a mi esposa. Con ella generalmente cada semana estamos hablando los puntos por los cuales vamos a pelear en oración esa semana. Y le estoy diciendo, por esto ya no ore, amorcito, vamos a orar por esto. Ahora vamos a incorporar este tipo de oración y nos ponemos de acuerdo, estamos orando en lo mismo. De repente no oramos a la misma hora, pero las mismas peticiones que ella hace cuando ella dobla sus rodillas delante de la presencia del Señor son las mismas peticiones que yo hago cuando doblo mis rodillas delante de la presencia del Señor. Y esta es una oración bien importante que debe de practicarse en la familia, porque la familia, ¿verdad?, debe de tener propósitos y peticiones en común. A propósito, el primer domingo de diciembre vamos a tener nuestra reunión para la familia. Es una oración también que es muy fundamental e importante en el matrimonio. En el matrimonio debemos de ponernos de acuerdo con relación a las cosas por las cuales debemos de orar. Es muy eficaz practicar esta oración en los matrimonios cuando se proponen a orar por un objetivo en común para su vida matrimonial o para su familia, porque somos una sola carne. Por ejemplo, imagínense si yo estoy orando por propósitos espirituales y mi esposa está orando por dinero, entonces no estamos en nada. Tenemos que ponernos de acuerdo, amén. Hay gente que se pone de acuerdo para lo malo. Planifican y se ponen de acuerdo y ultiman detalles, perfeccionan algunos movimientos para hacer maldad. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para presentarnos en oración delante de la presencia de Dios. Ahora, si usted es una persona que aún no es casada y no tiene un compañero o una compañera, busque un hermano en la fe con el cual usted pueda ponerse de acuerdo para orar por propósitos en común. Hay hermanos que debemos de tener, personas que nos apoyen en oración, personas que lleven nuestras cargas y nosotros llevar las cargas de otros y estar orando hasta alcanzar la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Amén. También es una oración de gran poder para la iglesia, una iglesia que está con el propósito en su corazón de conquistar una ciudad para el Señor. ¿Sabe? La Biblia dice que es mejor dos que uno. Porque si uno se cae, dice, el otro lo levanta. Si uno dice, tiene frío, el otro le da calor. Pero hay del que está solo, dice la Biblia. Entonces es bueno el estar de acuerdo. Dios nos llama a estar de acuerdo. Y uno de los conceptos que golpea actualmente la cristiandad es la falta de acuerdo. Usted encuentra muchas veces más unidad y más alianza entre el mundo que entre la misma iglesia. Porque el enemigo sabe que una iglesia o hermanos creyentes, como usted le quiera llamar, puestos de acuerdo, tienen poder. Por ejemplo, un matrimonio puesto de acuerdo tiene poder.
Una familia puesta de acuerdo tiene poder. El diablo no puede entrar ahí. El diablo no puede usurpar, no puede infiltrarse en una familia que está puesta de acuerdo, clamando, peleando, cubriéndose, intercediendo. El enemigo sabe que ahí no tiene ningún derecho. Por eso es importante ponerse de acuerdo. Siéntese cada vez con sus hijos. Si usted es una mujer que echa para adelante con sus hijos, o un hombre que echa para adelante con sus hijos, póngase de acuerdo, diga al hijo: vamos a estar orando por estas necesidades, vamos a estar orando por esto, necesitamos esto en la casa, necesitamos esto en el hogar, vamos a pelear en oración por esto, y le aseguro que pronto usted va a tener respuesta en el nombre de Jesús. Entonces es fundamental la oración de ponerse de acuerdo para alcanzar la visión de Dios, no solamente en una iglesia, sino para alcanzar la visión de Dios en las familias, en los matrimonios. Y debe de ser usada mucho más por los grupos de intercesión. Nosotros tenemos el grupo de intercesión y ellos están de acuerdo en lo que están orando. Ellos tienen puntos por los cuales ellos van a estar peleando cada vez que se reúnen a orar, cada vez que se pongan de acuerdo a orar. En Washington nosotros no podíamos hacer reuniones juntos para orar porque el clima es muy complicado. A veces la temperatura ya baja a niveles de 17 bajo cero, 20 bajo cero, y no hay tiempo de salir porque las calles son muy peligrosas. Entonces lo que hacíamos allá es que formábamos parejas y oraban por teléfono, ¿de acuerdo? Oraban por teléfono y uno oraba media hora, la otra oraba media hora, pero por los mismos puntos. Habían parejas orando por teléfono. Ese es el común acuerdo, y hemos visto cosas poderosas cuando la iglesia se pone de acuerdo para orar. Y es interesante, estaba leyendo el significado de la palabra de acuerdo en el griego, en la palabra sinfoneo. Así, sinfoneo, de sinfonía, y se compone de dos palabras, que es sin, que quiere decir junto, y foneo, que significa sonar. Así que sinfoneo quiere decir sonar simultáneamente. ¿Cuántos han escuchado una orquesta? Escuché hace mucho tiempo la alabanza esa que dice: cuán grande es Dios, que dice: al escuchar el sonar de los pájaros, el sonar de los ríos, ¿verdad? Y la escuché como una orquesta sinfónica, alrededor de 450 músicos tocando la sinfonía. Pero qué hermoso se oye eso. Pero lo que les quiero contar es que la palabra sinfonía trata de eso, ¿verdad? Que cada quien suena su instrumento en el momento correcto, ¿verdad? Y hay una armonía entre un sonido y el otro. Pero si el que tiene la trompeta está cada rato en la sinfonía, arruina la sinfonía. Díganlo que es de acuerdo. Por ejemplo, estos muchachos se les oye bien porque ellos están de acuerdo. Ellos practican, ¿verdad? Pero si el del bajo toca como él quiere, el de la batería como él quiere, el del piano toca una alabanza de júbilo, que él está tocando una de adoración, el otro está tocando un merengue cristiano, es un desorden. Tiene que haber, dígalo, armonía. Tiene que armonizar. Como iglesia y como creyentes, nosotros tenemos que hablar lo mismo, pensar lo mismo. Tenemos que armonizar en los asuntos del reino, para que el poder de la oración de nosotros rompa cosas en el ambiente natural y pueda hacer descender bendición del ambiente espiritual. Entonces se habla de la palabra sinfonía, que es sonar al unísono. O sea que la aplicación de sinfonía es creer y hablar lo mismo. Dígalo: creer y hablar lo mismo. Cuando usted va a la Biblia y lee el libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 41 en adelante, dice la Biblia que la iglesia del principio, dice, hablaban las mismas cosas, pensaban las mismas cosas y tenían todas las cosas en común. Y más adelante dice, en el versículo 43, por allá en adelante dice: y juntos compartían con alegría y sencillez de corazón el pan por los templos y por las casas. Y dice: y a causa de esto, dice al final, cuando Dios vio el comportamiento de esta iglesia, que pensaban lo mismo, hablaban lo mismo, dice que entonces a Dios le complació eso y comenzó a añadir a la iglesia todos los que habrían de ser salvos. ¿Saben? Dios se complace cuando nos ve puestos de acuerdo. ¿Cómo es la actitud suya, que es padre o es madre, cuando mira a los hijos nacidos del mismo vientre y que corre la misma sangre por ellos peleando? ¿Verdad que uno se siente mal? Pero qué hermoso es ver cuando nuestros hijos se llevan bien y se soportan el uno al otro, se ayudan el uno al otro, se protegen el uno al otro. Eso es algo hermoso, ¿verdad? Entonces eso es el estar de acuerdo. El estar de acuerdo tiene poder y el enemigo lo sabe. Por eso el enemigo nos quiere
dividir, porque él es un ignorante para sumar y para multiplicar, pero póngalo a restar y a dividir, es experto. Por eso él pone a la iglesia, la divide, nos pone a pensar de maneras diferentes, nos pone a alar unos para un lado y otros para el otro, porque él sabe que mientras no nos pongamos de acuerdo, nosotros no podemos tener pensamientos en común, y donde hay división, Dios no está ahí, porque Dios es un Dios de unidad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pasos para orar de acuerdo. Número 1, busque una persona con quien orar. Y escúcheme, cuando le enseño que busque una persona con quien orar, no busque una persona con quien orar solamente cuando tenga necesidad, no, tenga un compañero de oración siempre. Alguien que pueda compartir con él usted sus necesidades, las situaciones que usted está queriendo alcanzar en oración. Comparta con alguien sus tristezas, sus logros, comparte con alguien sus necesidades, para que pónganse de acuerdo para orar y comparta y reciba también las necesidades de su otro compañero, y juntos empiezan a orar de común acuerdo, y le aseguro que pronto usted va a ver sus necesidades. Entonces, esta persona debe ser alguien que ore. Por supuesto, tiene que ser alguien que ore, no va a ponerse de acuerdo con alguien que no le gusta orar. Amén. Aunque la oración debería ser un deleite para la vida de cada creyente. Alguien que tenga fe también al orar, ¿verdad? O una fe en un nivel igual o mayor que el de nosotros. Tenemos que ponernos a orar con alguien, porque yo recuerdo hace muchos años, yo le dije a alguien: hermano, oremos. ¿Para qué, hermano? Dije yo, no me sirve. Según yo me servía. Pero cuando me dijo: ¿para qué, hermano? Dije: me fui a buscar otro. No tiene que ser alguien que le diga: de veras, hermano, qué bueno, pongámonos de acuerdo, vamos a alcanzar la victoria en un nombre. Pero si por ahí le digo: ¿para qué, hermano? Mire, yo tengo años orando, no me sirve. Dígale: hermano, gracias, mucho gusto haberlo conocido. Cualquier cosa no me llama. Y búsquese otro. Tiene que buscarse a alguien, dígalo, que tenga fe. Alguien al que usted le diga: hermano, ¿quiere que oremos juntos? Y le dice: sí, hermano, oremos. ¿Por qué vamos a orar? Y nos ponemos de acuerdo. Mire, tomen un papelito, pónganse de acuerdo puntos, y a medida que vayan compartiendo la oración, vayan viendo los resultados, compartan los resultados que van alcanzando y van tachando lo que ya alcanzaron y agreguen otros. Pero esto de la oración de acuerdo es algo que debe de practicarse todo el tiempo, porque todo el tiempo necesitamos de Dios. Amén. Número 2, ponerse de acuerdo acerca de lo que van a pedir. Debemos de ser, al principio le enseñé que debemos de ser específicos y claros en lo que queremos pedir delante de Dios. Y cuando hablamos de ser específicos y claros en relación a lo que tenemos que pedirle a Dios, debo de hacerle entender que debe de considerar hasta los más pequeños detalles de las cosas que usted quiere alcanzar de Dios. Por ejemplo, déjeme contarle, cuando llegué a esta nación, yo nunca soñé con comprar casa. Yo no quería deudas, no estaba en mis planes. Pero un día mi esposa y mi hija me dijeron que ellas tenían, desde que habíamos llegado hasta que nos movimos para Washington, de estar orando para una casa. Pero no me dijeron nada a mí, porque ella conocía mi corazón, que yo no. Y comenzaron a orarle a Dios, y así como ellas se lo pidieron a Dios, así Dios nos dio una casa allá. Como ella quería. Y cuando la fuimos a ver, yo le dije: muy grande. Y me dijeron ellas: pero es que así se le hemos pedido a Dios. Pues mudémonos inmediatamente. Cuando usted va a pedirle a Dios, tiene que ser específico. Dígalo, específico. Déjenme contarle otra vez el testimonio de Paul Joy Cho. Cuando él salió de la cárcel, después de 20 años en la cárcel, él comenzó a predicar el evangelio. Y comenzó y reunió un pequeño grupo como de unas 25 o 30 personas, y les predicaba el evangelio y les decía: Dios es un Dios bueno, un Dios de bendición. Dios es un Dios que tiene cuidado de todos nuestros detalles. Y los jóvenes de la iglesia, que era como unos 6 o 7 jóvenes que él tenía, lo miraban que cuando él salía caminaba hasta el apartamento que él rentaba. Y decían los jóvenes: como este pastor dice que Dios es un Dios de bendición y no tiene ni para moverse. No tenía ni dinero para moverse en bus, nada, no tenía bicicleta ni nada.
y lo escarnecían y se comenzaban a burlar de él. Y un día él lloró delante de la presencia de Dios en su habitación y le dijo: Dios, yo soy un siervo tuyo, yo te sirvo, predico la palabra y no tengo ni cómo moverme. Dormía sobre un colchón que le habían regalado en su apartamento, recién salido de la cárcel, nadie le quería dar trabajo. Y no tengo ni un lugar donde escribir los sermones. Sobre sus rodillas él ponía una tabla y se ponía a escribir sus sermones con la Biblia abierta hacia un lado. Y él decía: pero Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado. Y los jóvenes decían: ¿cómo? Si a pie anda. Y se puso a llorar él y dijo: Señor, tú no me has prosperado, dame aunque sea una bicicleta para moverme. Y estuvo orando durante 15 días por la famosa bicicleta y no le llegaba nada. Y él decía en la iglesia: ya Dios me regaló una bicicleta. Y los jóvenes decían: ¿dónde está? Mentiras, a pie se va. Y se fue el más enojado a hablar con Dios y le dijo: Dios, tengo 3 semanas de estarte pidiendo una bicicleta y no he recibido nada. Y el Espíritu Santo le habló y dijo: pero ¿qué clase de bicicleta quieres? Porque hay bicicletas de carrera, hay bicicletas con cambios, hay bicicletas de 3 llantas, de 4 llantas, hay bicicletas para 2, para 3, con parrilla. ¿Cómo la quieres? Entonces él entendió y dijo: dame una bicicleta de cambios. Y ya empezó a pedir específicamente: y dame que sea una mesa de pino para sentarme y escribir mis sermones, unos trajecitos también para no ir así tan mal presentado a predicar la palabra. Y empezó a orar en el nivel 7 días. A los 7 días lo buscó un misionero americano y le dijo: doctor Cho, dice que nuestra misión nos manda a traer de los Estados Unidos y tenemos algunas cositas ahí que queremos dejarle porque no nos sale cuenta llevárnosla. Mire que le compramos esta bicicleta de cambio a nuestro hijo y no queremos llevarla. Y le entregó la bicicleta. Y fíjese que tenemos ahí también una mesa de pino de 4 sillas. ¿La quiere? Hoy mire estos trajes, dice que también yo ya puedo comprar trajes nuevos. Le quiero dar estos 4 trajes nuevos y unos 4 pares de zapatos Lord Chen. Los querrá. Pero fue hasta que le pidió específicamente al Señor. A veces hay mujeres o hombres que están pidiendo un esposo, pero no saben cómo. Pero ¿cómo lo quiere? Dice el Señor: alto, bajo, pelón, peludo, con bigotes. Hombres que están orando por esposas tienen que ser específicos. Lo primero que tiene que pedir que sea un hombre que ame a Dios, porque si ama a Dios la va a amar a usted. Una mujer que ame a Dios, porque si ama a Dios lo va a amar a usted. ¿Cómo quiere que seas? ¿Quiere que sea alto? ¿Quiere que sea gordito, flaquito, pelo parado? ¿Cómo quiere? Específico, dígalo, específico. Porque así es. Si su hijo le dice: papá, mira, necesito que me compre un par de tenis, usted no va y le compra cualquier par de tenis, no lo lleva y él escoge específicamente cualquiera. Y a veces agarran los más caros. Pero ellos no van por cualquier cosa. Cómprele cualquier cosa a su hijo y le aseguro que no lo usa. Entonces, específico. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de oración de acuerdo y vamos a ponernos de acuerdo, por ejemplo con mi esposa, nos ponemos de acuerdo en algunas cosas y yo le doy específicamente lo que tenemos que pedirle a Dios, por detalle, hasta color si es necesario. Porque hay gente que no es específica, hay gente que dice: yo he conocido casos de hermanas allá que decían: Señor, dame que sea un trabajito, aunque sea solo para comer, Señor, y pagar la renta y cabal, solo para eso ganamos. ¿Sí? Aunque sea un carrito viejo, Señor, ahí le llega el carrito del 80, que es más problema que otra cosa. No, usted tiene que ser, dígalo, específico. Si usted se pone de acuerdo a orar con su esposa, sea específico en lo que quiere. Si se pone de acuerdo a orar con su familia, sea específico en lo que va a pedir. Por ejemplo, si va a pedir una casa, hay que ser específico en cada detalle de cómo queremos esa bendición. ¿Cuántos cuartos quiere? ¿Cuántos baños quiere? ¿La quiere con garaje o sin garaje? ¿La quiere que con calentón, con gas, con electricidad? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Sí me entiende? Porque Dios complace a sus hijos. Entonces, después de orar, el número 3, después de haber orado y de haber presentado la petición específica a Dios, debemos de confesar continuamente lo que pedimos y los resultados de lo que pedimos. Es decir, tenemos que orar en fe, dígalo, en fe, creyendo y dándole gracias anticipadas a Dios, porque la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo y pedimos a Dios cualquier cosa aquí en la tierra, dice: Dios lo va a hacer desde los cielos. ¿Cuántos creen que Dios no miente?
Dígalo, Dios no miente. Entonces, cuando yo tomo la decisión de orar de acuerdo, en lo primero que yo tengo que estar convencido es que lo que yo pida de acuerdo con la persona con la que yo me he decidido ponerme de acuerdo, Dios lo va a hacer, porque la Biblia así lo dice. La Biblia no nos miente. Entonces tenemos que estar seguros de eso. Esto es lo que se llama armonía. Una vez que nos ponemos de acuerdo y oramos por lo que habremos de pedir, específicamente vamos a seguir creyendo y confesando, declarando lo mismo, y también tenemos que estar confesando los mismos resultados, porque si en uno de los dos que se han puesto de acuerdo hay dudas, la cuestión no funciona. Por eso le digo, búsquese a alguien que tenga fe, búsquese a alguien que crea en la oración. No se busque a alguien que se puso de acuerdo y tal vez solo oró con usted un día y es como el saltamonte que 3 días no obra. No, todos los días de acuerdo, orando la misma oración, no importa qué hora, pero orando por la misma oración, y Dios va a mover su mano. Amén. Número 4, hay que dar gracias a Dios por la respuesta. Los dos tenemos que dar gracias a Dios y declarar los mismos resultados. Así que aquí es donde el nivel de fe es importante. Amén. En ambos. Que los dos tengan el mismo nivel de fe, de creer que las cosas que están pidiendo, que no las puede ver, que no las puede tocar, que no las puede palpar, pero usted sabe que viene. Porque Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces usted tiene que creer. La fe nos hace creer, nos hace ver lo que no vemos. Por el poder de la oración nosotros podemos hacer que esas cosas que no se ven las podamos ver y tocar. Amén. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Ese es el poder de la oración de acuerdo. Cuando la iglesia se pone de acuerdo también para orar de 2 en 2, porque es de 2 en 2. Recuerda que la Biblia dice que Jesús nunca mandó a los discípulos solos, los mandó de 2 en 2, porque él sabía que en el acuerdo hay poder. Mientras uno liberaba, el otro intercedía. Mientras el otro oraba por sanidad, el otro intercedía. Está de acuerdo. No hay nada mejor que estar dos de acuerdo. Y en el matrimonio es importante, en la iglesia es importante, en los solteros es importante. Búsquese un compañero de oración, que es mejor que un compañero para andar comiendo, que es mejor que un compañero para andar chopeando, que es mejor que un compañero para andar moleando. Búsquese un compañero para hablar, que eso es mejor. La oración tiene poder cuando usted se pone en oración. Entonces no pierda la oportunidad de buscarse a alguien. Todos tenemos buenos amigos. Si usted no es casado, tiene buenos amigos. Yo, gracias a Dios, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. Nos reunimos en la mesa y platicamos y les decimos: hijos, hay que arreciar más la oración en este punto, porque está dura la cosa. Amén, aleluya. Y ellos dicen: amén, papá. Y yo sé que ellos, no sé qué hora, pero yo sé que ellos oran. Y cuando me no acuerdo ya hijo, ya esto ya llegó, vamos por el siguiente punto. ¿Cuántos entienden de lo que estoy hablando? Eso es poderoso. Imagínense si nosotros como familia no nos ponemos de acuerdo. ¿Con quién nos ponemos de acuerdo entonces? Entonces esa es la oración de acuerdo. Pero también está la oración unida. Este es el tipo de oración donde todo un pueblo se pone de acuerdo para orar con un propósito específico. La de acuerdo es entre 2 personas. Pero la oración unida habla de un grupo más grande. En el libro de los Hechos, capítulo 12, si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 12, todo el capítulo, dice la Biblia que ahí nos da un ejemplo poderoso de lo que es el poder de una iglesia que se une a orar. Déjeme enseñarle. Dice la Biblia que el perverso Herodes dice que tomó por un momento a Jacobo y le cortó la cabeza. Y después, viendo que esto había agradado al pueblo de los judíos, dice que apresó a Pedro y lo puso en la cárcel. Y como estaban las fiestas de los panes sin levadura, dice la Biblia que él no podía matarlo en los tiempos de la fiesta, pero al pasar la fiesta lo iba a matar. Y la iglesia dice que al darse cuenta que Pedro había sido apresado, se unieron y se pusieron de acuerdo a orar por la liberación de Pedro. Es decir, ninguno estaba orando porque Dios le diera dinero, porque le diera carro, porque Dios le diera casa. No, todos dijeron: vamos a orar para que Dios libere a Pedro. Eso es unidad. Cuando decimos, por ejemplo, vamos a orar para que Dios restaure la familia, todos vamos a orar para que Dios restaure la familia. Vamos a orar porque Dios salve a los jóvenes o los arranque a los jóvenes de las prácticas de vicios, de alcoholismo, de drogadicción. Todos vamos a orar en ese orden y Dios va a hacer algo, porque cuando hay acuerdo hay poder. Cuando hay unidad, Dios se mueve en la unidad de su pueblo.
Yo me admiro ahora cómo la unidad es más fuerte para el mal que para el bien. Sí, Señor. La unidad se mueve para los propósitos de Satanás más fuerte que para los propósitos de Dios. A veces como iglesia estamos divididos, ¿verdad? Pensamos que la iglesia es nuestra, que las ovejas son nuestras, y estamos pensando y tirando para todos lados, hermanos, mientras el mal va avanzando de común acuerdo. Sí, Señor. Golpee usted a un integrante de una mara, seguro que el día siguiente lo están poniendo como camote, 25 maneros. Toque a uno. Son muy unidos. Son muy ellos, se protegen, ¿verdad? La iglesia no, ¿verdad? Porque el diablo sabe. Y dice que comenzaron a orar todos, toda la iglesia. Señor, libera a Pedro. Ordenamos en el nombre de Jesús que se abran esas cárceles. Atamos todo espíritu maligno. Yo no sé de qué forma oraban, pero todos estaban orando lo mismo. Lo mismo, digan lo mismo. Lo mismo. Estuvieron orando lo mismo. Y dice que a causa de la oración de la iglesia, dice Hechos 12, Dios envió un ángel. Cuando la iglesia se une, eso activa ángeles. Dice que Dios envió un ángel y abrió la cárcel a Pedro y le rompió las cadenas que lo ataban y lo sacó de la cárcel. ¿Sabe por qué? Por la oración de la iglesia que estaba unida, orando por la misma situación. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos un poder indivisible que nadie lo puede, amados hermanos, neutralizar, que es el poder de la unidad. Amén. El poder de estar unidos. ¿Por qué debemos de estar nosotros unidos? Porque usted y yo no estamos con un propósito diferente. Usted y yo estamos perseverando para alcanzar salvación. O alguien viene aquí por otro propósito. Si usted viene a la iglesia por otro propósito, se equivocó. Pero el propósito de toda la iglesia es perseverar para ser salvos, conocer más de Dios, adorar a Dios, venir y alabar a Dios. Ese es el propósito universal de la iglesia. Y orar para que la gente que no conoce de Dios pueda conocerle, porque eso es lo que puede traer cambios a las sociedades y a las naciones. Entonces, como iglesia nosotros necesitamos unirnos, orar por las mismas cosas, orar por las mismas, con los mismos propósitos, porque en la unidad Dios mueve su poder. Dios activa ángeles. Dice la Biblia que cuando Pedro salió, dice que toda la iglesia se contentó porque dieron respuesta a sus oraciones. Ahora, ¿cuándo va a suceder? Eso sí no me lo pregunten, porque el Señor dice que nuestro tiempo no es el de Él, ni el de Él es el nuestro. Él obra cuando Él quiere, pero cuando mira unidad, yo creo que Dios se mueve con más prontitud. Amén. Entonces, ese es el tipo de oración unida. Hechos capítulo 4, también del versículo 24 en adelante. Dice la Biblia que los apóstoles también habían sido apresados y habían sido ellos maltratados por causa de predicar el evangelio. Y Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Dígalo, unánimes. Unánime, eso quiere decir en unidad. Por eso cuando nosotros hacemos oraciones de común acuerdo hay que hablar, hay que abrir nuestra boca, declarar con fe. Hay cosas que en el principio o en el momento que nosotros las oramos, en la mente natural podrían parecer inalcanzables o parecieran ser imposibles. Pero en el proceso de la unidad, imagínense mi oración más su oración, más la oración de toda una iglesia puesto de acuerdo, hermano, eso es poderoso. Eso es poderosísimo. Yo me admiro hace poco las manifestaciones que hubieron en México por causa de los 43 pobres jóvenes que mataron de una normal. Hicieron una convocatoria en diferentes estados para hacer una marcha por la paz. ¿Verdad? Eso fue exagerada la cantidad de gente que reunieron. ¿Verdad? Convoque usted una marcha por la paz de creyentes, 4 pelones le llegan. Sí, no llega. ¿Por qué? Dice, no, porque es que la está convocando el pastor fulano, ¿verdad? O la está convocando el pastor aquel, dice, no. Pero como no es él el que la está convocando, ¿sí me entiende? Como el diablo trabaja. Pero ese tipo de manifestaciones que hay para los malos, ni saben quién las convoca y la gente llega. Por eso el diablo juega con la iglesia. Y por eso muchos de los propósitos y los planes de Dios se detienen en las ciudades, se detienen en las naciones, en los estados, en los condados, se detienen en los países, porque la iglesia está dividida. ¿Verdad? No, ni siquiera convocó al pastor Manuel, ni llega ahí.
O el pastor fulano de tal, ¿verdad? O Perencejo, o quién sé yo, de no, ese no, cuidado, van ahí, cuidado, ni se muevan. Ese es el nivel que estamos viviendo como iglesia. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es la peor desgracia? Que los hombres estamos creyendo más en los hombres que en Dios. Sí, Señor. Así es. Sí, así es. No, dice, yo soy fiel a mi pastor. Mire, sea fiel a Dios. Porque Dios es el que viene la bendición. Entonces el diablo nos engaña y entonces ahí automáticamente nos divide. Y donde hay división, Dios no está. Porque Dios es un Dios de unidad. Miren lo que dice la Biblia, dice que ellos, habiéndolo oído, y se alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todos dijeron lo mismo. Y vaya, salte hasta el versículo 31, dice: y cuando hubieron orado, es decir, cuando oraron lo mismo, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, díganlo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y se hablaban con denuedo la palabra de Dios. Imagínense lo que es capaz de hacer la unidad. Todos recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios y dice, hablaban con denuedo, es decir, predicaban con denuedo la palabra de Dios. Es que mire, el reino de los cielos no tiene dueños, hermano. El dueño del reino de los cielos es Dios. Aquí no se trata de mí, no se trata de usted, aquí no se trata de estrellas, aquí no se trata de nadie, aquí la única estrella es Dios. Aquí el único que tiene que brillar es Dios, el único que tiene que ser reconocido, glorificado, alabado, exaltado es Dios. Porque aquí no se trata de mí, no se trata de usted, no. Aquí se trata de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Y cuando perdemos el enfoque de que es Dios el centro de nuestra vida, entonces nos dividimos. El diablo sabe eso. El diablo conoce eso. Pastor, pero la Biblia dice que Jesús no vino a unir, sino que a dividir. Sí, vino a dividirlo a usted con el que no conoce de Él. Pero a los que conocemos los vino a unir. Amén. Porque ¿qué propósito tiene entonces de que creamos en el mismo Dios? Entonces, ¿cómo hacer la oración unida? Uniéndonos en una sola mente y en un solo propósito para interceder delante de Dios. Es decir, la prioridad de la iglesia es que el nombre de Dios sea glorificado. La prioridad de la iglesia no es que digan el pastor fulano, el pastor mengano, oh, qué pastor. No, hermano, cuando eso sucede, entonces nosotros hemos quitado la mirada de Jesús. Así es. Porque todo lo que sucede en el entorno de la iglesia, toda nuestra inspiración, aún nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra intervención en el reino de los cielos, nuestra predicación, es glorificar a Dios. Amén. Porque eso es lo que cambia vidas. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en un solo propósito para interceder delante de Dios y como resultado Dios se mueve. Y una de las cosas que hace que Dios se derrame con toda su gloria es la unidad. Por eso tenemos que buscar la unidad en oración. De hecho no vamos a estar de acuerdo y si yo llamo al hermano Foundes y le digo, hermano, venga, sus pensamientos cuáles son esto y esto, pero los míos no son igual a los suyos, hermano. Porque tal vez él tiene algunas prioridades como persona, tal vez tiene algunas prioridades como familia, pero hablando del reino tenemos que tener el mismo pensamiento, tenemos que tener el mismo lenguaje. Si yo quiero que las almas se salven, él tiene que querer que las almas se salven. Si yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado, él tendría que querer que el nombre de Dios sea glorificado. Si yo quiero ver los matrimonios restaurados, él quisiera ver lo mismo, porque estamos hablando de lo que Dios hace, no de lo que nosotros queremos. Tengo un mensaje que se llama Decidiendo vivir conforme al reino de los cielos. Y en ese mensaje yo enseño de que lo que interesa en todo lo que hacemos en el reino es Dios. Lo mío y lo suyo no interesa, lo que interesa es Dios. Entonces ahí anteponemos a Dios por sobre nuestras ideas, por sobre nuestros deseos, por sobre nuestros propósitos, porque Dios dice, muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, dice el Señor, pero el consejo del Señor prevalecerá. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que a Dios no le interesa lo que usted piense, lo que yo piense, lo que Él quiere es cumplir su propósito en usted. Entonces en el reino, dígalo, todo se trata de Dios. Y
Cuando llegamos a esa unidad, entonces Dios derrama su poder. Le doy palabra para eso. Salmo 133, versículo 1 y versículo 2. Salmo 133, 1 y 2. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué dice? En armonía. Dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, ¿por qué es importante la unidad? Porque en el reino de los cielos no existen llaneros solitarios. Usted tiene cosas que yo necesito y yo tengo cosas que usted necesita. Sí. Es decir, yo necesito de usted necesita de mí. Todos necesitamos de nosotros. Porque cosas que yo no puedo hacer, imagínense yo, si a mí me tocara cantar, hermano, sería terrible. Pero tenemos gente que canta bien, tenemos gente que toca instrumentos, allá tenemos gente que tiene una paciencia pero envidiable para cuidar niños. A mí 3 niños me sacan de quicio en 5 minutos. Tenemos hermanos que tienen el don de la intercesión, otros que sirven en el templo, otros que son músicos, cantores. ¿Qué sería del ministerio sin ellos? Entonces necesitamos los unos de los otros. Por eso es importante que nosotros podamos entender eso. Por eso dice que es bueno y delicioso, dice, habitar los hermanos juntos, en armonía. Amén. Usted complementa lo que yo no puedo hacer y yo complemento lo que usted no puede hacer. Gloria a Dios. ¿Sabe que leía la historia de una mujer que fue atacada por un stroke y quedó totalmente paralizada de todo su lado izquierdo? Todo su lado izquierdo no lo podía mover y quedó en una silla de ruedas. Era una mujer, era una profesional del piano. Y estaba muy triste porque ella amaba tocar el piano y no podía. Con una mano ella no podía, necesitaba la otra. Y cayó en una depresión terrible. Pero el esposo, que la amaba tanto, se dio cuenta de otra mujer que estaba en otra ciudad y que le había pegado un stroke también, pero a ella le había afectado todo el lado derecho. Pero el lado izquierdo lo tenía y era pianista también. Y las unió. Y las presentó y se hicieron amigas. Y se sentaron juntos en una banquita de piano y una tocaba con su izquierda y la otra con su derecha. Y les costó coordinar porque no era fácil. Pero las puso a practicar una vez, una y otra vez, una y otra vez. Y después daban unos conciertos pero poderosos. En sillas de ruedas, una con su mano izquierda y la otra con su mano derecha. Grandes interpretaciones en el piano. Pero la una complementó lo que le faltaba a la otra. La que estaba bien del derecho le complementó a la izquierda y la izquierda al derecho. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Así debe ser la iglesia. Necesitamos de nosotros. Necesitamos los unos de los otros. Por eso Dios nos creó de manera diferente. Lo que yo no tengo se lo dio a usted. Y lo que usted no tiene me lo dio a mí. Y lo que nosotros no tenemos se lo dio a otros. Pero en el reino de los cielos Dios es un Dios multiforme. Amén. Él repartió como Él quiso, con quien Él quiso y de la manera que Él quiso, para que nos complementemos y juntos hagamos grandes cosas para su gloria. Entonces, si nosotros logramos entender eso, hermano, nosotros no solamente podemos conquistar una ciudad, sino naciones enteras. Amén. Entonces, Dios se mueve donde hay un pueblo unido. Y lo que nos une es la misma fe. Nos une el mismo Espíritu Santo. Nos une la obediencia a la palabra, los propósitos de Dios. Y algo es claro, hermano, Dios no obra donde hay división porque Él es un Dios de unidad. Filipenses 2, 1 y 2, vaya conmigo a la Biblia, dice Filipenses 2, 1 y 2, dice, por tanto, mire cómo dice Pablo, por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. Mire cómo dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué lindo es eso, ¿verdad? Sintiendo una misma cosa. Pero dice Pablo que es
que busquemos eso, dice que si hay alguna consolación, dice si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completen mi gozo. ¿Cómo dice? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es, porque déjenme decirle, tenemos conceptos equivocados del reino. A veces pensamos que uno es más importante para Dios que otro. No, yo estoy a la misma estatura suya. Dios nos ve a todos al mismo nivel. Para Dios no hay grandes ni hay pequeños, no hay importantes e ignorados, no hay famosos ni gente ignorada. No, para Dios todos estamos a la misma medida. Amén. Y quiero que entienda bien esto, porque dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice. Porque ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida y en su vida? Es que nosotros cada vez seamos más como Jesús. Amén. Que lleguemos a alcanzar, dice, esa estatura, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Entonces, hablamos de la oración de acuerdo y de la oración unida. Entonces, iglesia, unámonos a orar para que Dios traiga hacia este lugar todas las almas que no le conocen. Para que Dios libere a aquellos que están atados por el pecado, aquellos que han sido engañados, aquellos que han sido atrapados por doctrinas de error, que Dios los libere y los traiga a este lugar para que conozcan de la verdad del Evangelio. Amén. Tenemos que orar por eso, para que podamos ver una sociedad diferente, para que podamos ver familias diferentes. Pero está también la oración pidiendo sabiduría y revelación. Vaya conmigo a la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 16 al 18. Efesios 1, del 16 al 18, dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dígalo, revelación. Este es el tipo de oración donde todo creyente pide a Dios que le dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Hay la palabra revelación, déjeme enseñarle, es la palabra Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Usted sabe que la Biblia, el Apocalipsis, no es un libro que se escribió, por así decirlo, de hechos que sucedieron, sino que es una revelación de todo lo que va a suceder. Fue la revelación de que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos acerca de cómo iba a ser el juicio, a cómo iba a ser el reinado milenial de Cristo, a cómo iba a ser el momento de que todos nos presentemos delante del trono de Dios, cómo iba a ser el dragón atado, cómo iba a ser también soltado el enemigo en los tiempos de la gran tribulación. Es una revelación, no es algo que ya sucedió, sino que es algo que va a suceder después de que Cristo venga y establezca su reino de 1000 años y después la tribulación. Eso se lo enseño en otra oportunidad. Pero lo que estoy diciendo es que la revelación es algo nuevo, algo que va a suceder y que usted no sabe que va a suceder. A veces necesitamos que Dios nos revele cosas, que nos dé sabiduría y que podamos nosotros poder entrar en esos niveles de revelación. Es una oración que personalmente hay que hacerla todos los días, porque es muy importante que cada uno de nosotros deseemos entender y conocer la palabra de Dios cada día. Y cuando hacemos este tipo de oración, cuando usted le dice a Dios, Dios, dame sabiduría y revelación de tu palabra, los ojos de nuestro entendimiento se abren. Y el Señor nos revela verdades ocultas, que son ocultas al oído y al ojo natural. Por ejemplo, esto es evidente cuando usted ha leído la Biblia muchas veces. Usted lee la Biblia, pasa por ahí, pero cuando usted ora y le dice, Señor, dame revelación, vuelve a pasar por lo que ya ha leído muchas veces y se encuentra con cosas que nunca había entendido. ¿A cuántos les ha pasado eso? Tremendo, hermano. Yo me recuerdo en los principios del ministerio, yo leía la Biblia y yo le decía a mi pastor, un día le dije, pastor, yo leo la Biblia y casi no le entiendo, me dice, ore por revelación.
Y me dijo, ¿qué es lo que ha leído? Mire, por ejemplo, he leído, le digo yo, el libro de Primera de Corintios. ¿Qué capítulo? Este capítulo. Y me dijo, ¿qué entiende de él? Pues yo entiendo esto y esto. Y me dijo, no, mire, eso quiere decir esto. Y me empezó a hablar con una profundidad increíble, que yo ni la había visto. Y le digo, ¿usted cómo sabe? Es que yo oro para que Dios me revele. Amén. ¿Qué es lo que realmente quiere decir la palabra? Y lo miraba y agarraba un versículo y predicaba de ese versículo un domingo. Y el siguiente domingo predicaba el siguiente versículo, pero otro tema. De ahí predicaba el siguiente versículo, pero otro tema. Y de un versículo sacaba hasta 4 y 6 sermones. Y ya puras cachitas medio le entendí algo. Porque así es, cuando usted pide, Dios le dice, dame revelación. Porque no es lo mismo que usted agarre la Biblia y le empiece a leer como leer una revista, que usted la lea diciéndole, Señor, revélame qué es lo que tú me quieres decir la palabra. Dame sabiduría, revélame una palabra que pueda cambiar mi vida. Y el Señor rápido nos revela cosas. Y usted dice, wow, pero yo había pasado por aquí hace mucho tiempo. Esto lo he leído muchas veces. ¿Y por qué hasta ahora estoy entendiendo eso? Porque ahora lo está leyendo con el entendimiento, no lo está leyendo nada más con sus ojos. Y entonces Dios le trae una revelación que puede cambiar su vida. Entonces de repente, después de hacer esa oración, la lectura se convierte en algo maravilloso, porque empezamos a encontrar, como dice la Biblia, esas perlas de gran precio entre la palabra. Amén. Empieza usted a decir, wow, no pensé que esto quería decir esto. Y empezamos a ver entonces la palabra de Dios desde otra perspectiva, que no es la perspectiva humana, sino que es la perspectiva del Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué es revelación? Revelación en el griego es apocalipsis, que significa desnudar, quitar el velo de una verdad que está escondida. Es ver algo en las Escrituras que nunca se había visto. Por ejemplo, una vez escuché a un predicador yo hablar y vino una revelación a mi vida, porque dijo él, cuando el Señor caminó, iba en la barca y la barca fue azotada por los discípulos. Por la tempestad, y los discípulos comenzaron a tener miedo y a sacar el agua de la barca y tuvieron que despertar a Jesús. Dice que Jesús se puso de pie, reprendió la tempestad, hizo al mar que se calmara y los reprendió y le dijo, ¿por qué tenéis duda, hombres de poca fe? Y el hombre dijo algo que yo nunca lo había entendido. Dijo él, es cierto, yo vine a morir a este mundo, mi padre me envió a morir, yo sé que voy a morir, pero no voy a morir ahogado, voy a morir en una cruz. Por eso él dormía tranquilo. Y yo dije, eso no lo había entendido yo, ¿verdad? Y lo había leído y había predicado muchas veces de esa palabra yo, pero yo nunca había pensado, si ya Jesús le había dicho a ellos, el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser crucificado, va a ser sepultado, pero al tercer día se va a levantar. Entonces, claro, Jesús está seguro de que no va a morir ahogado, está seguro que va a morir, pero va a morir crucificado. O sea, él podía dormir y roncar todo lo que quisiera, pero yo nunca lo había visto así. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando usted ora a Dios por revelación, entonces esos remas, porque esos son remas de Dios, vienen a su mente y cambian su perspectiva. Y usted dice, wow, yo no había pensado en eso. Otra vez escuché a un pastor predicar acerca de cuando Jesús le preguntaron y le dijeron, ¿es bueno pagar los tributos al César? Sí, claro que sí, dijo él, hay que pagarlo. Y le dijo a Pedro, ve y tira el anzuelo y vas a sacar un pez. Y dentro del pez viene una moneda, tráela y ahí vas a pagar tus impuestos y los míos. O sea que hay que pagarle a la IRS, hermano. Y yo lo había leído y lo había predicado, pero este predicador dijo, imagínense cómo es que Pedro sacó el pez y el pez picó el anzuelo sin botar la moneda. Y yo dije, es cierto. O muerde el anzuelo y se le cae la moneda, pero hizo las dos cosas, mordió el anzuelo y llevaba la moneda. Porque en lo que abrió la boca le hubiera salido la moneda. Pero yo no había discernido eso. Y a veces uno lo lee y lo dice, qué bonita esta historia, dice, ¿verdad? Para cortársela a los niños, pero tal vez hay un gran problema ahí que no puede cambiar. ¿Sí me entiende? ¿Sabe cómo llega eso? Pidiendo a Dios que nos dé una revelación, que nos dé sabiduría para entender la palabra. Por eso cuando usted antes de leer la Biblia, ore a Dios y dígale, Señor, voy a leer tu palabra, revélamela a mi mente. Dame sabiduría para entender lo que nunca entendí. No se proponga leer la Biblia de pasta a pasta, solo como una meta, no. Cada cosa que usted no le entienda, dígale, ¿qué me quiere decir con esto, Señor? Y es mejor que lea un capítulo al día, pero que lo entienda bien por revelación de Dios, y no que se lea todo un libro en el día y no le haya agarrado nada. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, mire lo que pasa. Le voy a dar un ejemplo de una revelación. Mateo capítulo 16, versículo 13. Jesús prueba a sus discípulos.
Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta. Miren lo que hace Jesús. Primero dice: ¿quién dice los hombres? Es decir, la gente que no cree en mí, ¿quién dice que soy yo? Y comenzaron ellos a decir lo que habían escuchado. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y algunos otros dicen que eres un profeta. Y de ahí viene la pregunta de Jesús para probar si ellos tenían revelaciones. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque a Dios no le interesa lo que el mundo piensa quién es Él. Él lo que quiere es que nosotros estemos seguros de quién es Él. ¿Cuántos están seguros de quién es Jesús? Mire, si usted no sabe quién es Jesús, está en problema. Y Jesús les dice: ¿y ustedes? La gente dice todas esas cosas, ¿verdad? De mí, y están equivocados. Pero ustedes que han andado conmigo 3 años, ustedes que me han visto hacer milagros, liberar, resucitar muertos, ustedes que me han visto multiplicar panes, ustedes que han estado cerca de mí, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y se empezaron a ver y a codearse. Dile tú, no dile. Y Pedro dice que le dijo: ¿qué es lo que le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Rapidito le quitó el crédito Jesús a Pedro, porque Pedro ya quería sentirse y decir: yo soy mejor que esto. Y le dijo: no, lo dijiste porque te lo reveló mi Padre, pero no es porque tú puedes. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Toda revelación viene de Dios, no del hombre. La carne y la sangre no te puede revelar nada. La revelación viene de Dios. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Porque Pedro estaba hablando lo correcto, pero no porque él sabía, sino que porque Dios puso la revelación en él. Entonces, la revelación, hermanos, de la palabra de Dios siempre viene al corazón, nunca a la mente. Dígalo: al corazón, no a la mente. Porque aquí en el corazón es donde Dios nos envía todos los retos. La mente no, porque la mente lo cuestiona todo. La mente analiza, la mente razona. La mente quiere encontrarle una respuesta, una confirmación a la palabra. El corazón no. Cuando viene el Espíritu, tú solamente lo hablas y lo obedeces. Pero la mente no dice: no, yo no creo, yo creo que yo pienso esto, yo creo lo otro, analizándolo bien, viéndolo desde este punto de que perdiste. El Espíritu nos trae la revelación fresca de Dios. Y todo la mente la recibe y la habla. Entonces, cada revelación que Dios nos dé va a permitir que operemos en ella. ¿Y sabe qué es lo que hace la revelación cuando viene a nuestra vida? Nos permite utilizar las llaves del reino. Eso nos embiste de autoridad para dar y para desatar. Por eso es importante siempre hacer este tipo de oración, para que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque el enemigo siempre nos quiere mantener lejos del conocimiento revelado. ¿Sí? Porque él sabe que si recibimos revelación de Dios en cualquier área, nosotros tendremos las llaves del reino, y todo lo que atemos en esa área que Dios nos reveló, Dios lo ata en el cielo, y todo lo que desatemos, Dios lo desata en el cielo. Pero el diablo no quiere. Por eso déjenme enseñarle, y se lo repito una vez más: es el arma que el enemigo ha usado por generaciones en contra de la iglesia: la ignorancia. Por eso usted va a encontrar muchos creyentes, no aquí, ¿verdad?, en otras iglesias, que tienen hasta 4 Biblias en su casa, pero nunca las leen. Porque el diablo sabe que en el momento que usted abra la Biblia y le diga a Dios que la va a leer y que la revele, en ese momento usted salió de la ignorancia. En ese momento usted deja de ser un muñeco de Satanás. Porque dice la Biblia: van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, cuando usted va a la Biblia, usted se da cuenta de las cosas más extraordinarias e increíbles, que no las puede encontrar en ningún libro. Pastor, pero me estoy leyendo un libro de fe. Gloria a Dios, léaselo. Pero primero lea la Biblia, porque todos lo sacan de la Biblia. ¿Para qué va a leer ramas cuando puede leer el árbol? Yo leo muchos libros también, pero me leo la Biblia también. Es que estaba un hombre así, y esa foto yo la vi diciéndole: Señor, háblame, por favor, revélate mi vida, revélame tu voluntad. Y desde el cielo se mira que sale una mano con una Biblia.
diciéndole, aquí está mi voluntad, mi Dios. Que si hay gente que anda queriendo que Dios les hable, que Dios les revele su voluntad, en la Biblia está la voluntad de Dios. Pastor, denme una palabra, te mueres en 2 meses. No, eso no es de Dios. No, lea la Biblia porque no le da. Pero queremos que Dios nos hable por medio de los hombres. No, en la Biblia está todo lo que, dígame un problema, está en la Biblia la solución. Dígame una encrucijada en su vida, en la Biblia está la salida. Dígame usted una situación difícil en su vida, en la Biblia le habla de eso. ¿Quiere saber de matrimonio? Está en la Biblia. ¿Quiere saber usted de finanzas? Está en la Biblia. ¿Quiere usted saber acerca de cómo crear a sus hijos? Está en la Biblia. ¿Quiere saber usted acerca de cómo ser un buen jefe, una buena autoridad, un buen gobernante, un buen rey, un buen presidente? Está en la Biblia. ¿Usted quiere saber acerca de cualquier cosa? Dígame un tema. Y está en la Biblia. ¿Sí? Ah, pero a nosotros nos gusta lo fácil, ¿verdad? No queremos leer. Allá vamos de los psicólogos, ¿verdad? De los psiquiatras. Y terminamos más confundidos. Vaya a la Biblia. Pastor, fíjate que estoy fuerte en esta área, el diablo me tiene. Vaya a la Biblia. Y cuando Dios le da la revelación, entonces usted dice, ahora entiendo por qué no he madurado. Ahora entiendo por qué estoy en escasez. Ahora entiendo por qué estoy en esta situación. Ahora entiendo por qué estoy lleno de temores. Ahora entiendo por qué miro sombras. ¿Y me entiende? Entonces usted comienza a ser libre porque la palabra le va sacando de la mentira. ¿De por qué la gente vive en la mentira? Porque no lee la verdad. Porque cuando usted lee la verdad, la mentira se tiene que ir. ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos van a leer la Biblia de hoy en adelante? Lea la Biblia, hermano. Le aseguro que usted en su vida le va a cambiar. Pastor, pero yo vengo a la iglesia todas las veces que usted está bien, venga a la iglesia, pero lea la Biblia. Porque venir a la iglesia no es suficiente. Cierto. Lea la Biblia. El enemigo nos quiere mantener alejados de ese conocimiento. Porque él sabe que el día que usted conozca la verdad acerca de la mentira que él le metió, perdió un seguidor. Déjeme contarle que esto fue lo que me sucedió a mí a los 26 años. 26 años de religiosidad sin vida. 26 años de golpearme el pecho. Por mi culpa, por mi maldita culpa. 26 años de estar yendo a poner veladoras a un santo, ciego, mudo, sordo, inamovible. Pero cuando me hablaron de la verdad dije yo, wow, he sido un payaso de Satanás. Cuando me dijeron, Manuel, solamente tienes que creer en el nombre del Señor Jesucristo, confesarlo en tu corazón, creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca y eres salvo. Y dije yo, ¿qué he estado haciendo? Y empecé a votar a los santos que tenía. Al santo para la buena suerte, al santo para agarrar esposa, al santo para esto, porque nos llenamos de santos. Y dije, el diablo tiene un montón de santos. Me quedo con el Señor. Cambió mi vida. Ya no tenía el santito ahí que me guardaba de las noches. Ya no tenía el San Simón puesto de cabeza. O al santo niño de Atocha debajo de la almohada, ya no se terminó eso. Y conocí la verdad. Y la verdad me hizo libre. ¿De cuándo ustedes viven la mentira? Porque conoce la verdad. El diablo no quiere eso. El diablo no quiere tener siempre la mentira, porque él sabe que mientras estemos engañados, no puede suceder nada en nuestra vida. Amén. Entonces, la revelación es la que pone las llaves del reino en nuestras manos. Amén. Y nos da la autoridad para atar y desatar, para cerrar y abrir, para prohibir y permitir aquí en la tierra, y Dios lo hace en el cielo. Amén. Entonces, todos los creyentes que utilicen este tipo de oración recibirán revelación de la palabra, y al recibir revelación el enemigo no podrá vencerlos, porque ya no serán ignorantes, porque el diablo donde nos maltrata es en el área de nuestra ignorancia. El diablo no lo puede engañar donde usted sabe. Déjeme decirle, el diablo no lo ataca a usted por donde usted es fuerte, lo ataca por su debilidad. Y lo que toma control de nuestra debilidad es el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque la debilidad del hombre se perfecciona en mi poder. Entonces todos los creyentes, hermanos, necesitamos hacer este tipo de oración. Por ejemplo, si usted recibe revelación de lo que es la liberación,
usted va a obtener las llaves del reino para ser libre en esa área. Por ejemplo, un hermano vino una vez y me dijo, pastor, ore para que Dios me libere de esta falta de perdón que tengo. No, eso no es liberar. Ve y pide perdón a los que han dañado. Y ahí eres libre. ¿Cuántos entienden? Padre, libéralo de la falta. Pero no vaya y póngase cuenta, dice el Señor. No dice el Señor, pues si vienes a la casa del Señor y vas a echar tu ofrenda al alfolí, y en lo que vas a echar la ofrenda al alfolí, dice, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No que usted tiene algo contra el hermano, sino que el hermano algo contra usted. Dice, ve y deja tu ofrenda a un lado, arréglate con tu hermano, y una vez que te has arreglado con tu hermano, ve y echa la ofrenda en el alfolí. ¿Qué es lo que está diciendo? Si te acuerdas que alguien esté enojado contigo, aunque tú no hayas tenido la culpa, ve y pídele perdón, aunque no tuviste la culpa, porque eso me agrada. Pero hay gente que quiere ser libre de cosas que de la única forma que va a poder ser libre es haciéndolas. No es cuestión de oración. No todo se arregla con oración. Por ejemplo, si usted tiene, pastor, ore para que sea libre de esta raíz de amargura, vaya y déle un abrazo a la persona que la ha soñado tener un ataúd. Se libera. Usted se libera, dice, wow, abracé a la que he odiado por 20 años. Lo liberó. ¿Quién se liberó? El Señor lo liberó porque usted decidió romper esa cadena. Pero hay cadenas que no se rompen solo con oración. ¿Cuántos entienden eso? ¿Me entienden? Entonces, a medida que usted va conociendo, va teniendo revelaciones, entonces va siendo libre. Ya, porque el proceso de la liberación muchas veces es instantáneo, pero muchas veces es un proceso. ¿Verdad? Cada vez que usted conoce, Dios mío, no sabía, ¿verdad? Que vivir con mi mujer sin casarme era fornicación, y el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? Y que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Voy y me caso con esta mujer, si no me voy para el infierno. Lo liberó el Señor. Oh, no sabía que no es mal en robarle al Señor. Entonces, pastor, ore para que el Señor me... No, entiende. Y eso lo libera. ¿Cuántos entienden eso? Ah, iglesia, que hay cosas que no le gusta a la iglesia. Amén. A la iglesia no le gusta oír la historia de Jonás, de la ballena. No, hermano, mire, cuando usted se da cuenta de algo que no está bien en su vida, en la palabra, y se pone a línea, se va liberando. ¿Cuántos entienden eso? Por ejemplo, déjenme contarle una cosa. Si usted sale, y este ejemplo lo pongo siempre a la gente cuando hablo, digo, si usted sale a su jardín, ¿verdad? Y sale descalzo y se entierra una espina de este tamaño, ¿verdad? Sin el pie. La espinota así. Y usted entra a su casa así. Se sienta. ¿Qué hace? Se saca la espina un poquito y se la deja ahí, ¿verdad? Y ahí el día siguiente se la saca otro poquito. Y ahí anda hasta el mes, hasta donde la saca todo, se la saca de un solo. De un solo. De un solo, ¿verdad? Pero a nosotros como nos gusta, ¿verdad? Ir. Sabemos que hay cosas que nos hacen daño, pero ahí vamos de a poquito, ¿verdad? No arránquese de un solo eso. Hay gente que no está entendiendo los procesos de Dios, entonces piensan que Dios les entiende. No, con Dios no hay componendas. Si usted sabe que está mal en un área, líñese, punto, y se liberó. ¿Cuántos entienden eso? Eso es el evangelio, eso es. Mi esposa les predicaba a las mujeres y les decía, Dios no te quiere poner parchos. Dios no te quiere remendar tu vida, Dios te quiere hacer de nuevo totalmente. Pero a veces andamos ahí con parchos por aquí, por acá, todos parchados. ¿Verdad? Ya perdoné a este, dice, pero aquellos otros 4 no. De a poquito, pastor, de a poquito, vamos saliendo, pastor. No vaya y pida perdón de un solo bombazo, a un solo viaje. Y se libera. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, ese es el problema, que nos han mantenido engañados. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice, sí, pero vea más bajito, dice que también hay fuego consumidor. Entonces tenemos que aprender eso, hermano. Si usted recibe revelación en una área y renuncia a esa área y se alinea a la voluntad de Dios, entonces usted está siendo libre. Sin que nadie ore, sin que nadie ponga manos, pero como usted está entendiendo que está mal y se alinea, entonces usted vive de ahora en adelante, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Usted fue libre de la mentira, va a vivir en la verdad, y es un área que va superando. Algunos hemos sido libres en corto tiempo, porque la liberación depende de la disposición del corazón, no depende de Dios. Si Dios nos quiere ver bien, Dios está más empeñado en vernos bien que nosotros en estar bien, porque usted y yo somos representantes de Dios. Cuando usted dice yo soy cristiano, la gente dice, wow, es un hijo de Dios.
Pero después lo ve todo torcido y dice, ¿Usted cómo que es? ¿Sí me entiende? Cuando usted dice que es cristiano, es una gran responsabilidad, hermano. Usted es un representante de Cristo. Usted es un embajador del reino de los cielos. Entonces la gente quiere ver cambios en usted, lo quiere ver diferente, pero después lo ve igual que como lo conoció antes allá en el pueblo, en el rancho. Entonces dice, no, si es alguien que asiste nada más a la iglesia, pero de cristiano es el proceso. Amén. Déjeme pasar otro punto por allá, para que respire un poco. También está la oración en público, dígalo en público. Dice la Biblia, mire qué ejemplo más poderoso este que nos da la Biblia, en Juan 11, del 41 al 42. Jesús ha sido advertido que su amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús dice, ¿está enfermo Lázaro? Qué bueno que esté enfermo. Y siguió haciendo su ministerio. 3 días después, dice que dijo, vamos a despertar a mi amigo Lázaro porque duerme. No dijo se murió, duerme. 3 días porque tardaba un día en llegar a donde estaba Lázaro. Y llegó al 4.º día después de haber muerto. Y mire lo que dice en Juan 11, 41 y 42, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pongan mucha atención a esto. Jesús cuando llega frente a la tumba no se pone a orar y decir, Padre, resucita, no ten misericordia, que los huesos... No. Él dice, Padre, gracias porque siempre tú me oyes. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús ya había orado para que Lázaro resucitara. Lo que él llega nada más es a ejecutar la obra que él ya había pedido que el Padre hiciera. Y lo hace en público, dice, y lo hago no solamente, no porque tenga dudas, sino que por todo este montón de incrédulos que hay aquí, para que crean. Entonces él hizo la oración en público para que la gente entendiera de que no había necesidad de que él orara por resucitación frente a la tumba, sino que él ya ha orado antes, y lo único que va a hacer es a confirmar la respuesta de Dios delante del público. Por eso cuando nosotros venimos y hacemos y decimos vamos a hacer un servicio de sanidad y milagro, no es que vamos a orar aquí por los enfermos, sino que ya en nuestras casas con los intercesores hemos clamado para que todos los que vengan ya sean sanados. ¿Cuántos entienden eso? No es que venimos aquí a orar para que Dios sane, no, ya hemos peleado por esa sanidad, 15 días, 7 días, no sé cuántos días, pero ya hemos orado para que Dios sane a los que ya vinieron acá. El que entró desde ahí creyendo que va a ser sano, ya viene sano. Aquí lo único que venimos a hacer es a confirmar la oración que hemos hecho por día. Entonces las oraciones en público son esas. A veces hay oraciones en público que usted hace y que no tienen nada que ver con usted. Por ejemplo, cuando decimos, hermano, usted no se va a poner en medio de un parque, ¿verdad? Con 40 o 50 personas y dice, Señor, perdóname porque adulteré, robé y maté a uno. No, usted no hace eso. Porque tenemos vergüenza, ¿verdad? Por eso existe la otra oración, que es la oración en secreto. Ahí en la oración en secreto usted saca los trapitos sucios, porque nadie lo está oyendo, ¿verdad? Aquí usted le dice, el pastor, póngase de pie, ¿verdad? Y confiese sus pecados. Y usted, viendo a ver quién lo está viendo. No, se va a dar cuenta la hermanita que me tiene como un santo y empiezo a confesar pecados, va a perder mi prestigio. ¿Sí me entiende? Entonces el público es un tipo de oración donde usted ha orado, ha clamado, y lo que hace es glorificar el nombre de Dios para que la gente incrédula crea. Para que la gente incrédula le caiga la venda, le caiga las escamas de sus ojos, le caiga el velo. Entonces Jesús dice, mire cómo dice Jesús. Le dice, gracias te doy por haberme oído. Si él dice por haberme oído, quiere decir que ya platicó antes con él. Le dice, yo sabía que siempre me oyes. O sea, Jesús no va a ir con dudas de qué tal si llamo a Lázaro y no se levanta. O qué tal si digo, Lázaro, ven fuera. Y no sucede nada. No, Jesús va a decir gracias porque siempre me oyes. Porque Jesús oraba con fe. Jesús no oraba con dudas, él oraba creyendo. Por eso él dijo, vamos a despertar a mi amigo que está dormido.
Imagínese dormido en una tumba si la Biblia dice que hasta allá llegó. Apestaba si el cuerpo en lo natural 3 días para descomponerse, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Otros que ya están un poquito, que mueren de enfermedades un poco más complicadas, hay que enterrarlos rápido. Pero Lázaro 3 días, 4 días, ya su cuerpo dice que estaba putrefacto, ya le estaba lleno de gusanos. Apestaba porque dice que María le dijo, Señor, llene ya. Pero él dijo, quite la piedra. No importa que llene, imagino que todo el mundo está en la piedra. Y todos así viendo y chismeando, unos viendo, a ver qué pasa. Con tu nariz tapada, porque hermano, si hay algo que apeste es el ser humano ahí muerto y descompuesto. Pero somos tan lujosos, ¿verdad? Paco Rabanne, la cremita. No, ahí termina todo, hermano, 3 metros bajo tierra. Después le predico de los tuyos. Y dice que Jesús dijo, gracias porque siempre me has oído. Yo sé que siempre me oyes. Pero dice, pero lo digo en público para testimonio de que tú eres un Dios que siempre oye a sus hijos. Y por último está la oración en secreto. Esa es la oración donde usted desnuda su alma. Donde usted puede contarle al Señor lo que no quiere que nadie sepa, lo más sucio, lo más bajo, lo más horrible que te ha hecho. Lo que le daría vergüenza que la gente se diera cuenta. Allí en el secreto lo podemos hablar al Señor con toda libertad. ¿Verdad? Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, oiga bien, no dice más tú por si oras, no dice el Señor, más tú cuando ores. Es decir, que Dios asume que la iglesia tiene que orar. Entra, dice, en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará, como dice, en público. En público. Entonces eso fue lo que Jesús hizo con Lázaro, oró en secreto. Y cuando fue a orar en público, lo único que fue es la manifestación de lo que él arrebató en el secreto. Entonces cuando no está pasando nada en su vida en público, es porque no hay secreto con Dios. Porque todo lo que sucede en público en nuestra vida nace en el secreto. Pastor, y yo que el Señor no me usa, ¿está teniendo un secreto con Dios? Ay, ¿qué? No. Si usted tiene tiempo en secreto con Dios, prepárese porque Dios lo va a bendecir en público. Es lo que dice la Biblia. Tu Padre dice que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Entonces ahí en el secreto, usted saca todo. Ahí no está su esposa cerca, no está el pastor, no está el mejor amigo, ¿verdad? No está la muchacha que usted le ha dicho que es un santo, ¿verdad? Usted ya está poco, ahora le faltan unas plumas para llegar a ser ángel, ¿verdad? Ahí usted puede hablar de todo. En el secreto usted puede llorar, puede gemir, puede decirle al Señor, mira Señor, hice esto, hice lo otro, Padre, solo yo he guardado este peso, esta carga. Y ahí se derrite usted delante de la presencia del Señor. El secreto es el tiempo más hermoso que podemos vivir. Un cristiano que no tiene secretos con Dios va a andar siempre cargado. Porque en el secreto nos descargamos. Saca usted todo el repertorio, ¿verdad? Sacamos la bolsita de basura y la ponemos ahí al Señor, mira Señor. Y ahí el Señor lo recompensa en público. Entonces, es bien importante. Entonces, necesitamos, hermanos, comenzar a orar de esa manera. Tenemos que comenzar a buscar un compañero de oración. Ponga sus cargas, no tenga pena de decirle, hermano, mire que ando flaqueando en esta área, oremos, ayúdenme a orar. Yo también ando en esta otra, ayúdenme a orar. Y pónganse de acuerdo. No ir a contar piedra, como anda el hermano, no es para orar. Mira lo que me dijo, yo nunca pensé, no, tranquilo, solo ore. Por eso es que hay que buscar una persona madura, ¿verdad? Para orar. Que después el hermano, yo no pensé eso, y quién es, no, su partner. Amén. Vamos a unirnos como iglesia a orar. Y vamos a unirnos de tal manera que nuestro mayor sentimiento o nuestro mayor compromiso sea que el que brille aquí sea Dios. Amén. Porque aquí el que tiene que brillar es el Señor. Usted y yo solo somos instrumentos en la mano de Dios.
Si el Señor nos quiere usar, gloria a Dios. Si no nos quiere usar, también gloria a Dios. Él hace como quiere. Pero vamos a unirnos, vamos a poner al Señor por sobre todas las cosas. Vamos a alcanzar propósito, vamos a soñar conforme a los sueños de Dios. Amén. Y vamos a entrar, hermanos, a pedir revelación de Dios. Yo quiero que usted entre y le pida al Señor sabiduría y revelación para que cuando abra esa Biblia, usted pueda encontrar esas perlas de gran precio, esos dramas perdidos, que lo puedan sacar de la ignorancia. Y vamos a derramar nuestra alma en secreto. Eso es lo único que puede cambiar nuestra vida. Y por sobre todo, que lo que hemos aprendido durante todo este tiempo de la oración, porque no hemos terminado todavía, que no solamente sea un conocimiento de nuestra vida, sino que lo llevemos a la práctica. Y ahí usted va a ver cambios súper poderosos en su vida. Amén. Colóquese de pie, vamos a orar. Vamos.